A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Sicabiza y en lengua de señas me acompaña Ruth Priego. En esta oportunidad desarrollaré el tema la oración, sujeto, predicado y núcleos, del área de lengua y literatura para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidades lingüísticas. Antes de empezar, le recomiendo que lave sus manos constantemente con agua y jabón. Empezamos. ¿Qué es la oración? Recordemos, ¿qué es la oración? ¿Qué nos han enseñado? La oración es la menor expresión con sentido completo. Oración, menor expresión con sentido completo. Ejemplo, los duendes del bosque bailan y cantan todas las noches. Es una oración. Otra oración. Peligro. Otra oración. Detente. En cada una de estas oraciones hemos expresado un sentido completo. Hay diferentes clases de oraciones por las partes en que se divide. Oraciones unimembres, también oraciones bimembres. En esta ocasión vamos a trabajar las oraciones bimembres, que se dividen en sujeto y predicado. Pero también hay oraciones que dependen de la expresión que yo les quiero dar. Así, por ejemplo, oraciones afirmativas, negativas, exclamativas, interrogativas y desiderativas. Pero como te digo, en esta ocasión vamos a trabajar las oraciones bimembres, que constan de sujeto y predicado. ¿Qué es sujeto? ¿Qué es predicado? Para eso tenemos este cuadro comparativo. Recuerda que en un cuadro comparativo vamos exponiendo una a una las características iguales o diferentes de cada uno de los grupos. ¿Qué es el sujeto? Es de quien se habla en la oración. ¿Qué es el predicado? Lo que realiza el sujeto. El núcleo del sujeto es la parte más importante. No puede faltar, porque de ello depende la comprensión de la oración. El núcleo del sujeto es un sustantivo o cualquier palabra o estructura que realice la función de sustantivo. ¿Qué es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado siempre será un verbo y es la acción que realiza el núcleo del sujeto, que es un sustantivo. Existen también los modificadores. Son todas aquellas palabras que rodean a los núcleos y que van a limitar su significado. Así, los modificadores del sujeto son modificador directo, modificador indirecto, complemento preposicional y aposición. ¿Cuáles son los modificadores del predicado? El objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el atributo y el predicativo. Vamos ahora a analizar unas oraciones en las cuales tenemos que identificar el sujeto, el predicado y los núcleos, tomando como base
estas características que hemos trabajado. Es importante que cada una de esas partes las diferencies con colores y nos preguntemos, las personas que viven en la casa de al lado hicieron un almuerzo. Yo voy a preguntarme, ¿quiénes hicieron un almuerzo? Y la respuesta va a ser el sujeto. Y voy a preguntar, ¿qué pasa con las personas que viven en la casa de al lado? La respuesta, hicieron un almuerzo. Va a ser el predicado. ¿De dónde partí para saber cuál era el sujeto? Pues yo busqué el verbo, la acción que está realizando el sujeto. ¿Cuál es la acción? Hicieron. Y este va a ser el núcleo del predicado. ¿Cómo voy a encontrar el núcleo del sujeto? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los que hicieron? Muy bien, personas. Este es el núcleo del sujeto. Vamos con la siguiente. Hasta el siglo XXI ha llegado la influencia de Shakespeare. ¿Quién ha llegado hasta el siglo XXI? Muy bien, la influencia de Shakespeare. Sujeto. ¿Qué pasa con la influencia de Shakespeare? Hasta el siglo XXI ha llegado su influencia. ¿Cuál es la acción que está realizando el sujeto? Muy bien, ha llegado, núcleo del predicado. ¿Y de quién estoy hablando? De influencia, núcleo del sujeto. Pero ¿qué notamos aquí? ¿Qué diferencia hay con la oración anteriormente analizada? En la primera oración encontramos el sujeto al principio y en la siguiente oración lo encontramos al final. Cuando tú redactes un documento formal, siempre en tus oraciones debe aparecer el sujeto y el predicado. En esta ocasión lo hemos puesto como segunda estructura para que tú puedas diferenciarlos. Y no solo al ver la primera estructura, esto es sujeto. Recuerda, siempre tenemos que hacer las preguntas pertinentes partiendo de la acción. Te digo, cuando redactes un documento formal, siempre aparecerá la estructura del sujeto primero y luego la estructura del predicado. Aquí estamos variando el orden con fines didácticos para que tú tengas cierta dificultad en diferenciarlo. Perfecto. El escribir es un arte. ¿Quién es un arte? El escribir. Sujeto. ¿Qué pasa con el escribir? Que es
un arte. Predicado. ¿Cuál es el verbo? Es. Te recuerdo que los verbos ser, estar y parecer son verbos copulativos. Por lo tanto, este se va a llamar un predicado nominal, porque en este caso la acción de ser recae sobre arte, que es un sustantivo. Muy bien, pero ¿se había dicho que el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo? Dijimos un sustantivo o una palabra o estructura que haga las funciones de sustantivo. Aquí escribir, siendo un verboide en infinitivo, pasa a ocupar la función de un sustantivo por el hecho de ser el núcleo del sujeto. Escribir no es un sustantivo. Escribir es un verboide infinitivo. Pero por estar en la zona del sujeto como núcleo, su función será de sustantivo. Muy bien. Siguiente. Describen cuidadosamente a sus personajes. ¿Quiénes? Ellas, Luisa y Ana, ellos, algunos escritores, los escritores. Tenemos un caso de sujeto tácito, omitido o sobreentendido. Muy bien, sujeto tácito, omitido o sobreentendido. Es cuando el sujeto no aparece físicamente en la oración, pero no por eso deja de existir. Y entonces aquí tenemos toda la estructura como un predicado. Describen cuidadosamente a sus personajes. Los escritores, Luisa y Ana, ellos. ¿Y qué acción están realizando? Describir. Muy bien. ¿Quiénes describen cuidadosamente a sus personajes? Sujeto tácito. Existe, pero no está aquí. Perfecto. Había perdido el saco su color. ¿Quién había perdido su color? El saco. Sujeto. ¿Qué pasa con el saco? Que había perdido su color. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de saco, núcleo del sujeto. ¿Y cuál es la acción? Es había perdido, núcleo del predicado. Te recuerdo, cuando realices un documento formal, la estructura de la oración es sujeto y predicado. Aquí lo hemos puesto al principio, en medio y al final, con la idea de que se presente un grado de dificultad para que tú lo puedas encontrar. Ahora vamos al primer reto. Vamos a analizar las siguientes oraciones. Y de la misma forma como nosotros lo hemos trabajado en esta ocasión, tú lo vas a realizar ahora en casa. Prestemos atención y copiamos estas oraciones para realizarlas. Alicia Pereira, la directora, es promotora del proyecto. Creció fuerte y frondoso. Ustedes trabajen en el área. Los miembros de la ONU han discutido el tema. Escuchen el argumento todos.
Aquellos son buenos trabajos, concluyeron los avisos hoy. Quiero que copies estas oraciones y encuentres sujeto, predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Mientras tú realizas esta copia de las oraciones, quiero que observes dos oraciones importantes. Ustedes trabajen en el área, escuchen el argumento todos. ¿Qué observamos en estas dos oraciones? Observamos que le estamos hablando al núcleo del sujeto. ¿A quién le estoy diciendo que trabajen en el área? A ustedes. ¿A quién le estoy diciendo que escuchen los argumentos? A todos. Pues cuando nosotros nos dirigimos al sujeto, el núcleo no se va a llamar núcleo de sujeto. El núcleo se va a llamar vocativo. Igual en este caso. Yo le estoy hablando a todos y por hablarle al núcleo del sujeto deja de llamarse núcleo y va a llamarse vocativo. Luego, en las demás oraciones, tienes que tener mucho cuidado y poder señalar sujeto, predicado y los núcleos. Recuerda que puede haber un sujeto tácito, que es parte de la oración, aunque no aparezca escrito. Puede el sujeto aparecer al principio, en medio y al final. Vamos ahora con el segundo reto. En el segundo reto, partiendo de estos tres dibujos, de estas tres láminas, la tortuga y la liebre, una fábula. ¿Te acuerdas del poema A una nariz de Francisco Quevedo? ¿Y te acuerdas de la obra de teatro Romeo y Julieta de Shakespeare? Pues tomando como base estos tres textos, vas a realizar los siguientes retos. Construye tres oraciones que tengan núcleo de sujeto al inicio, núcleo de sujeto en medio y núcleo de sujeto al final. Recuerda para todos los casos de verificar la normativa del idioma, uso de signos de puntuación, uso de mayúsculas. El siguiente reto es construye tres oraciones en las que se visualice el vocativo en el inicio, el vocativo en medio y el vocativo al final. ¿Qué es vocativo? Es cuando yo le hablo al núcleo de sujeto. Deja de ser núcleo y se convierte en vocativo. Y el reto número 3 es construye dos oraciones. Una oración con predicado verbal y una oración con predicado nominal. Recuerda que el predicado nominal aparece cuando utilizamos los verbos ser, estar y parecer, porque solo nos sirven de unión entre el sujeto y el predicado. De esta manera, estamos llegando al final de nuestra clase. Y te recuerdo, una oración es la menor expresión con sentido completo. Hay diferentes tipos de oración, dependiendo de las partes o dependiendo la intención. En esta ocasión hemos trabajado oraciones bimembres, formadas por sujeto y predicado. El sujeto es de quien hablamos en la oración. El predicado es lo que decimos.
Cuando le hablamos al núcleo del sujeto, se convierte en vocativo. Un predicado nominal es cuando es acompañado por los verbos ser, estar o parecer. El núcleo de un sujeto siempre va a ser un sustantivo. Cualquier palabra o estructura que ocupe el lugar del núcleo de sujeto va a hacer función de sustantivo. Y el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo, porque indica la acción. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Reflexiona qué aprendiste. Comparte con un adulto lo aprendido. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar. El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel. Y sobre todo, quédate en casa.